Vamos a empezar el día de hoy con el tema introductorio dentro del capítulo de sexología forense. Delitos contra la libertad sexual y la indemnidad sexual. Hay que entender de que indemnidad sexual es lo que cautela el Estado de los menores de edad, pero la indemnidad sexual solamente el Estado la cautela hasta los 14 años. ¿Qué significa esto? De que después de los 14 años ya una persona tiene libertad de ejercer su sexualidad. Por eso es de que ya tal vez hayan escuchado hace unos años cuando la Corte a través de un pleno casatorio dictaminó de que pasados los 14 años ya tenía cierta libertad los menores para decidir sobre su cuerpo, entre los 14 y los 18. Antes de los 14, en cambio, el Estado cautela la indemnidad, o sea, no se puede, el menor no puede disponer de su cuerpo, aún así él quiera iniciar su vida sexual, no puede hacerlo, porque la ley lo prohíbe. Entonces, si es que mantiene relaciones sexuales, es penalizado, aún así haya sido voluntario. Vamos a ver un video corto antes de empezar este tema introductorio dentro del capítulo de sexología. Doctor, ¿no tiene audio el video? ¿No se escucha? No, solo se puede ver. Doctor. Sí está. Sí tiene audio. Tiene que dejar de compartir y volver a compartir, creo. Ah, y ponerle compartir audio. No hay otra opción. Doctor, en el extremo inferior sale compartir sonido de computadora. Varios, donde en la opción de compartir. Una vez colocar compartir, le Ya. sale una pantalla en el extremo inferior, ahí ya. uno dice compartir Sí, computadora. ya está, ahora sí. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor.
Entonces, ese video corto resume gran parte de lo que significa la sexología forense. Habla pues de todo lo que es la violencia sexual, incluye lo que es el acoso sexual, incluye lo que es provocación sexual, los delitos relativos con la explotación sexual, la corrupción de menores, todo lo que involucra el ejercicio de la sexualidad, pero desde el punto de vista que puede lindar con el delito. Todos estos delitos, pues, tienen en común que es una sexualidad que es reprochable, ¿no? Que no es controlada por nuestra voluntad. Recuerden de que, por ejemplo, si hablamos de pedofilia, el término, todos lo entendemos, que es un gusto por los menores de edad, pero puede tratarse de una persona que tiene pedofilia o paidofilia y no llegar al delito. ¿Dónde está la diferencia entre que un pedófilo, cuando ya no controla esa sexualidad, ese trastorno, se convierte en un pederasta? Y cuando hablamos de un pederasta, cuando ya abusa de menores. Entonces, todas las personas deben, dice, mantener su sexualidad dentro de de su habitación, dentro de lo privado, para no llegar a cometer el delito. Entonces, cuando se comete esto, ya se pierde el control, ya entramos pues dentro de lo que es la sexología forense. En la actualidad, uno de los problemas que tiene mayor importancia desde el punto de vista médico-legal es pues este gran capítulo de sexología forense. Muchos autores dicen de que involucra un tipo especial de delitos que son especialmente perversos, porque no se limita al daño a nivel físico. No se limita al hecho de que si es que hay una agresión física, dar un puñetazo a la persona, pasa unos días, va a sanar ese puñetazo, va a sanar esa lesión de un puntapié, una cachetada, mientras que en los delitos sexuales generalmente va a trascender a la vida psíquica de la persona, muchas veces para toda su vida. Entonces acá hablamos pues de la gran importancia de tener presente por la frecuencia, ¿no? Estamos asistiendo a un tiempo en el cual cada vez más está aumentando este tipo de delitos, sobre todo en naciones en vías de desarrollo, en zonas que se suma a la pobreza, se suma al bajo nivel cultural, educativo, a diversos factores que lo único que hacen es sinergia a la aparición de este tipo de delitos. Por las consecuencias, hay que tener presente la importancia por las consecuencias, como les decía, de que no solamente estamos hablando de secuelas físicas, sino también psíquicas. Si hablamos de secuelas físicas, podemos ver de que esto puede llegar en niños pequeños que son abusados a secuelas a nivel de los órganos genitales, que pueden llevarlo incluso a frustrarles su posterior vida reproductiva. Y en secuelas psíquicas, lo cual puede llevarlos a volverse también abusadores o desarrollar ciertas perversiones. Por la falta de atención a las víctimas. Tenemos esto presente, tomando como ejemplo en nuestro propio país, que personal especializado en manejar este tipo de víctimas o en evaluar ese tipo de víctimas, que debe hacerse lo más precozmente, se ha incrementado, pero no lo suficiente. Tenemos ahorita casi en todas las provincias divisiones médico-legales, pero en la capital de la provincia. No tenemos a nivel de distritales a nivel provincial, no tenemos un servicio a las 24 horas al día. Tenemos generalmente de 6 horas o máximo de 12 horas, lo que limita el hecho de que puedan ser evaluados o el hecho de que se reciban las denuncias respectivas. Por las medidas sociales que se tienen ante estas víctimas, en las que muy poco a veces se puede ayudar como Estado, ya que la cantidad de víctimas pues es elevado. Este tipo de delitos tiene factores exógenos como factores endógenos.
Dentro de los factores exógenos tenemos pues un ambiente social que en cierta forma abre o recibe este tipo de delitos con cierta tolerancia. Ya no es, digamos, algo chocante ver este tipo de noticias. Hace una semana nada más hemos asistido a un hecho bastante terrible de este abuso de esa señorita por 5 personas. Según lo que yo he visto en la declaración de la víctima, narra pues con bastante detalle y bastante coherencia, que eso es lo importante para entender muchas veces cuando se dice que está mintiendo, cómo han sucedido los hechos. La narración, la toma de la entrevista única que se hace en estas víctimas es importantísimo. Muchos no le dan esa importancia porque creen de que la persona va a elaborar un cuento muy, con datos muy inverosímiles, pero cuando uno escucha la declaración de la víctima, realmente brinda detalles que no así nomás lo va a indicar si es que realmente está mintiendo. La pobreza hace pues de que en estas zonas tengamos un problema de hacinamiento, tengamos un problema en el cual los padres, muchas veces con hermanos, con tíos o incluso otros familiares más, convivan en habitaciones donde sucede todos estos eventos de que la sexualidad no se mantiene de forma privada entre las parejas adultas, sino que muchas veces involucra a los menores sexualizándolos al punto de que posteriormente terminan ellos entrando en estos juegos y terminamos viendo víctimas bastante pequeñas o denuncias como que el padre mira películas para adultos en presencia de niños, eh, ocasionando que haya una distorsión en su mentalidad que en ese momento no va a entender por más que uno le explique. Se ha descrito que este tipo de delitos, dice, tiene un crecimiento en los últimos años, sobre todo en el tipo del entorno de la víctima. De esto hay estudios donde nos habla de que la mayoría de casos que tenemos en menores de 14 años, menores de 14, estamos hablando de 13, 12, 11, generalmente el agresor es una persona conocida. Mientras que en los casos de abuso sexual de 14 a 18 años o en adultos, de 18 años y en los primeros años de la adultez, generalmente son por personas desconocidas. O sea, esos son los casos en los que tal vez la persona está caminando por la calle en altas horas o tuvo una reunión social y termina sufriendo un abuso sexual. Mientras que en menores que debía estar supuestamente más protegido en su domicilio, queda expuesto a algunos familiares que tienen estos trastornos, ocasionando ese abuso en menores, sobre todo en este grupo que es más susceptible. Se observa una variación creciente entre los meses de primavera-verano. Estamos hablando en meses donde ya, pues, por un ambiente un poco más alegre, un ambiente un poco más que en cierta forma, nos libera de las prendas de vestir, hace que se pueda mostrar un poco nuestro físico, haciendo de que personas que no tienen un control adecuado de sus impulsos cometan este tipo de delitos. También se señala, dice que dentro de esto, que las horas más propicias para este tipo de delitos está entre las horas de la tarde y las primeras horas de la noche. Dentro de los factores endógenos tenemos pues la raza, edad, sexo. Mayoritariamente tenemos pues este tipo de abuso es en niñas. Entre los menores de 14, como les mencionaba, está relacionado con el entorno familiar, mientras que entre 14 y 18 la mayor relación es con personas desconocidas.
pasando en la adultez o en la época donde ya tiene una vida sexual activa, nuevamente se ve un leve incremento de la frecuencia en personas del entorno. Acá hay, invirtiendo la posición, cuando hay adolescentes que tienen problemas de conducta, se ve que el tipo de víctimas que usualmente buscan no son menores, sino personas mayores. Entonces, lo que comúnmente le dicen el juego del lobo y la caperucita, donde el niño tiene, el adolescente infractor, a veces trata de buscar a personas mayores de 70, incluso 80 años. Hemos tenido sin número de casos que termina abusando de la abuela, de una vecina o de alguien, pero de una edad bastante alejada a la que tiene este adolescente infractor. Personas que tienen problemas mentales, alteraciones psíquicas, que pueden estos, sumado al consumo del alcohol y drogas, pues hace de que no haya un control adecuado de los impulsos. Dentro de la clasificación de los agresores sexuales tenemos agresores con conducta antisocial. Acá tenemos pues estos agresores, como les digo, que hay una elevada incidencia de estos agresores adolescentes que tienen trastorno de gerontofilia, ¿no? Una inclinación por personas mayores. Agresores sádicos, acá tenemos personas que han crecido en un ambiente de violencia y usualmente no tienen ningún sentimiento de culpa. Agresores explosivos que solamente en momentos de violencia cometen este tipo de hechos, como desfogue a sus frustraciones. Y agresores sexuales que tienen trastornos mentales. Pero en realidad de los 4 grupos, el menos frecuente es que tengan trastornos mentales. Ya muchos tratan de eludir esto de la acción de la justicia, indicando no, que cometió el delito porque tiene un problema mental, porque de niño igual lo abusaron y demás cosas. Pero en realidad esto es bastante pequeño, esta frecuencia. Recuerden de que cuando hablamos de inimputabilidad, estamos hablando de que una persona no sabe lo que hace y la ley lo exime de responsabilidad. Pero una persona que tiene conducta antisocial, que tiene una personalidad, trastorno de personalidad, no es inimputable. O sea, sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que eso no es correcto, pero lo hace porque no tiene sentimiento de culpa, porque no cree que no tiene límites a sus decisiones o a su voluntad. Hay un creciente incremento, dice, de estos casos en que la víctima tiene una relación de parentesco con su agresor. Bueno, eso ya lo hemos hablado también, que generalmente cuando vemos menores de 14, siempre buscar que el agresor está dentro del entorno. No es un desconocido que se le cruzó porque mientras caminaba por la calle. Aspectos generales de la evaluación de los delitos contra la libertad sexual. Vamos a ver ahora, entrando ya sobre cómo procedemos a esta evaluación, cómo debemos empezar el abordaje. Brindar los hallazgos y pruebas periciales que fundamenten las conclusiones médico-legales correspondientes a la existencia o no de probable delito contra la libertad sexual. Brindar datos que permitan dar circunstancias relacionadas a la ocurrencia de sucesos de la agresión sexual, perennizar los hallazgos, evitar la revictimización de la presunta víctima, emitir el certificado médico legal correspondiente con la mayor precisión, exactitud, imparcialidad, profesionalismo y oportunidad. Entonces, como vemos, miren, tenemos que nosotros lograr esos objetivos a través de tomar pues una pequeña anamnesis a la víctima, hacer el examen con todo el respeto posible. Como van a ver acá, es un examen que usualmente demoramos entre 1:30 a 2 horas. 2 horas para evaluar a esta persona porque prácticamente el examen incluye el 100% de su cuerpo.
debemos tomar datos con mucho respeto de lo que ha sucedido, nunca cuestionando lo que la víctima nos va a narrar. Muchas veces encontramos que la víctima está mintiendo. Encontramos de que lo que nos está narrando no es coherente, pero nosotros no somos la instancia que corresponde para cuestionar eso. Perennizar los hallazgos de ser posible. Tratamos de perennizar, porque en este tipo de delitos, pues la víctima tenemos que tener el consentimiento para tomar una fotografía, una filmación. Entonces, no siempre acepta que podamos filmar o fotografiar este tipo de lesiones. Eso hace de que en este tipo de delitos tengamos pues limitada cantidad de imágenes. Y muchas veces cuando fotografiamos, aún así, no se ve del todo lo que realmente captamos en el momento del examen. Es casi como querer fotografiar una ecografía, ¿no? En la imagen podemos ver sombras, pero no es lo mismo, es un estudio en tiempo real. Evitar la recriminación, esto se refiere al hecho de que nosotros no podemos entrevistarlo del todo, pedirle detalles, pedirle todos los datos, luego va a pasar a entrevista con el fiscal, luego a veces ya lo entrevistó la policía, lo entrevistó lo del Centro de Emergencia Mujer, luego va a pasar a juicio, lo va a entrevistar el juez, lo va a entrevistar el abogado, lo va a cuestionar. Entonces, ha salido un tipo de evaluación, se llama entrevista única en cámara GESEL, que se hace una sola entrevista a este tipo de víctimas, que sirve para todo el proceso. Entonces, por eso es de que acá nosotros debemos preguntar lo menos posible, los datos más precisos nada más, para poder saber qué áreas anatómicas debemos evaluar con mayor precisión, de qué zonas anatómicas tenemos que tomar muestras, pero no tomarle pues a detalle como cuando tenemos otro tipo de agresiones, ¿no? A una persona lo agredieron con pico de botella, bueno, podemos preguntarle qué pasó, dónde fue, en qué fiesta, con quién fue y todo. Cuando tenemos este tipo de delitos, tratamos de acortar las preguntas, tratamos de que la anamnesis sea lo más corta posible y pasar directamente a la evaluación física, que es la parte que nos compete. Condiciones necesarias para este tipo de examen. La persona debe estar lúcida, orientada para poder ser evaluada. Este es un requisito importante que muchas veces incluso la autoridad no nos hace vulnerar, nos hace que no cumplamos. Con el hecho de que la víctima puede estar inconsciente, la víctima puede estar totalmente sedada, puede estar dopada, y que nos pide de que apenas la policía toma conocimiento o tiene a la víctima disponible, que le hagamos el examen, no importando preguntarle si es que nos brinda el consentimiento para la evaluación, lo cual la guía nos dice pues que sí, tenemos que nosotros esperar a tomar consentimiento. Es cierto que el Código Procesal Penal establece la intervención corporal, o sea que sí podríamos nosotros tomarle la evaluación, el examen en estado de inconsciencia, pero eso lo tiene que ordenar un juez. Nosotros, dentro del Instituto de Medicina Legal, dentro de la evaluación médico-legal, no trabajamos directamente con el juez, sino con el fiscal. Entonces, el fiscal no puede disponer la intervención corporal, sino que tiene que solicitarlo al juez. Y muy pocos casos el juez lo ha autorizado. ¿Por qué? Porque si la persona está inconsciente por una sedación, por un dopaje de algún somnífero, un hipnótico, se puede esperar unas horas para que pueda reaccionar y nos pueda brindar su consentimiento para hacer la evaluación. Entonces, no hay en realidad un motivo válido para que podamos examinarla en inconsciencia y nosotros también sumarnos a las que lo han violentado. Entonces, acá, si es que nosotros podemos esperar y generalmente lo hacemos, esperamos a que la persona reaccione, esté realmente orientada, tenga tal vez a familiar presente para hacer este tipo de evaluación. El examen será diferido en caso de que la persona se encuentre con signos de alteraciones de conciencia debido a un factor externo, sustancias tóxicas, algún traumatismo que ponga en riesgo su vida. Tiene una lesión genital que involucra una hemorragia.
No vamos a nosotros ir al hospital y esperar de que lo vamos a examinar mientras la persona está esperando la sala para que haga tal vez una reparación. Entonces, primero está su vida antes que hacer esto. Se podrá reconstruir, se podrá tener la información del cirujano, se podrá tener información del personal que lo ha recibido, que ha examinado para poder reconstruir. Entonces, no hay, como les dije, motivo para hacerlo y vulnerar los derechos de la víctima. En el caso anterior se sugiere que el CML, la evaluación podrá realizarse en el centro asistencial. Usualmente se acude a hospitales para poder hacer la evaluación una vez que la persona está ya en estado estable o está en estado consciente para el examen. El año pasado yo les contaba que tuve una niña de 5 años en el mes de noviembre, más o menos en esta época, que fue abusada por una niña venezolana por un peruano. La niña la mamá brindó su consentimiento, la niña de 4 años lo puso para el examen, pero la niña no se dejaba examinar. Entonces, casos como esos tuvimos que sedarla, ¿no? Y mire, para pasar a lo que es al revés, ponerla en situación de sedación, para poder examinarlo, igual tiene que haber un juez que autorice, porque vamos a hacer el examen en estado de inconsciencia. Pautas previas a la evaluación médico-legal. El médico deberá verificar la identidad de la persona a examinar. Acá ya nos ha pasado, y eso ya por eso está establecido, de que hay un abuso de una niña y la madre, por encubrir al padrastro o encubrir al padre, nos trae a la otra hermanita, nos trae a otra niña, para que al examinarle nosotros emitamos el informe indicando de que no hay ninguna lesión. El médico responsable de la atención seguirá el procedimiento con amabilidad, respeto y buen trato. Acá, como les dije, tenemos que tener mucho cuidado de qué cuestionamos, que le reclamemos, que por qué se escapó, que por qué se fue, por qué lo hizo. Se debe preparar a la persona a evaluar considerando su situación emocional, estrés postraumático, temores, dudas, inquietudes, pudor, etc. Todo reconocimiento médico legal deberá acompañarse del consentimiento informado respectivo. Acá vamos a ver que incluso en el consentimiento para ese tipo de evaluaciones está diferenciado entre menores de 14, entre 14 a 18 y para personas adultas. En todos los casos, los evaluadores deberán asistirse de un personal auxiliar capacitado, de preferencia de sexo femenino. Y a esto les he mencionado de que en todas las promociones, de que nunca, nunca ustedes vayan a examinar a una persona a solas, ni siquiera solamente limitándose a este tipo de examen. ¿Recuerdan lo que sucedió? Eso ha sido el año pasado, en el mes de septiembre, agosto, septiembre del año pasado. Deben haberse ustedes enterado de este médico que examinó a una niña en Patás y que ahorita está procesado por violación. Y ese no es el único caso. Nosotros hemos asistido a varios casos en los cuales internos, médicos jóvenes, examinan a solas y después terminan denunciados. Yo tengo un caso hace unos meses nada más que trabaja en una farmacia brindando exámenes médicos y que a una adolescente con la presencia de su madre le empezó a examinar los senos, cuando la mamá lo había llevado porque tenía tos. La mamá la saca de este consultorio, la lleva a un centro de salud acá en La Esperanza y le dice lo mismo. Le dice lo mismo, que su hija tiene tos, el médico le examina la espalda, le examina la garganta y emite la receta. La mamá, dándose cuenta de esta diferencia que hay entre el examen, lo decide denunciar. Entonces, nunca se examina a solas. ¿Quién va a avalar el hecho de que ustedes hayan examinado con respeto a esta persona? Es solamente un testigo que esté ahí. Si lo han examinado a solas, ¿cómo podrán ustedes defenderse? En el caso de que se trate de una presunta víctima o presunto victimario menor de edad, este deberá estar acompañado de sus padres, tutores, personal de confianza, custodio designado por la autoridad. Miren, designado.
Acá también tenemos muchas veces que la policía a veces nos pide que examinemos menores sin la autorización de sus padres, lo cual también es incorrecto, porque para este tipo de examen tiene que brindar la autorización sus padres. 17 años nos dicen, no, pero ya tiene pareja, igual, sigue siendo menor de edad. Tiene que sus padres brindar la autorización o un tutor. Nosotros exigimos de que el fiscal puede dar una tutoría temporal, puede disponer que tal persona lo acompañe, si tal vez no hay ningún familiar, pero eso tiene que ser dado por la autoridad. Mínimo es el fiscal. No lo puede hacer un policía, tiene que ser hecho por un fiscal o un juez. Una actitud abierta, comprensiva, respeto a la dignidad por parte del examinador facilitará la evaluación. En todo momento, el médico evitará hacer cualquier juicio de valor sobre la presunta víctima o presuntos victimarios, evitando gestos, comentarios, frases despectivas o agraviantes a su dignidad como persona. No podemos cuestionar. Muchos, seguramente, a raíz de lo que ha pasado hace una semana con esta señorita, pueden cuestionar, algunos a favor, otros en contra, pero eso nosotros no lo podemos hacer en privado, pero no delante de la víctima. Delante de la víctima, nosotros, como les dije, tomamos una pequeña data de lo que ha sucedido y tenemos que ser totalmente imparciales, ni para uno ni para otro lado, y ceñirnos a nuestro examen. Porque, como les dije, no podemos revictimizar. Si ustedes la cuestionan, le critican lo que ha sucedido, la están victimizando. Y como ya ha sido victimizado una vez, eso es lo que denominamos revictimizar, porque le estamos cuestionando, le estamos haciendo sentir culpable de lo que está denunciando. El médico brindará información sobre el tipo de examen que se realizará, que se va a hacer y el por qué, donde se deberá tener en cuenta la edad y el nivel sociocultural a fin de usar el lenguaje apropiado y amable. Debemos exponerle claramente, pues, de que el examen consta de 4 partes. 4 áreas anatómicas que debemos examinar, que vamos a ver ahorita más adelante, y que en algunos casos hay una quinta evaluación que ya les voy a también explicar que lo hacemos limitadamente. Por lo menos les voy a yo explicar por qué en algunos casos nada más lo hacemos y por qué en la mayoría de casos no. Se sugiere que durante la evaluación física se converse con la supuesta víctima, presunto victimario, si es que es el presunto victimario, sobre aspectos diversos no relacionados con el hecho, con el fin de distraerlo, creando un ambiente propicio que minimice la incomodidad generada con el examen. Acá tenemos pues el hecho de que tenemos que tratar con empatía para poder ganarnos la confianza y ganarnos la confianza en cuestión de minutos, porque no podemos darnos el tiempo de 1 hora a conversar del partido, de la novela, para tratarnos de ganar la confianza. No, tenemos que en 1 o 2 minutos lograr rápidamente empatía para que esta persona nos dé su confianza de permitirnos examinar. En el caso de solicitud de exámenes auxiliares, el médico le explicará a la presunta víctima o presunto victimario o persona responsable, en caso de niños o niñas o adolescentes, la necesidad de dichos exámenes. Ya vamos a ver también esto hoy día, de que hay algunos exámenes que se tiene que hacer y nosotros tenemos que explicar. Cualquier niño ya ve colocarnos guantes y empieza a llorar. ¿Cuántos niños los han traumado? Te van a poner la vacuna, te van a poner inyección. Llegan al consultorio médico legal cuando apenas lo que vamos a hacer es solamente mirarlo y el niño ya está que grita como si lo estuviéramos matando. Entonces, esos traumas que tiene, pues, ese susto que le han creado a los niños, tenemos que tratar de superarlo sin tener que hacerlo por evitarnos el problema de tomarlo a la fuerza. Tomarlo a la fuerza significa victimizar a esta persona. En muchos casos hemos postergado este tipo de evaluación si es que el niño empieza a gritar o vemos de que está pues con un pavor, por lo que sería crearle un trauma el hecho de examinarlo o tomarle la muestra en esa situación. Entonces se le da toda la facilidad de que pueda ser evaluado, si está en la mañana, puede ser evaluado en la tarde, puede ser evaluado en la noche, en el momento en el cual los padres hayan convencido a buena manera a este menor de que se examine. Recuerden que para este tipo de evaluación, un niño de 5 años ya tiene voluntad, de 6 años, de 7 años. Menores de 5 años, usualmente la recomendación es, como les mencionaba, sedarlos.
porque es muy difícil de que a un niño de 3 años, 4 años, que tal vez se asusta con nuestra presencia, que no nos conoce, lo vayan a convencer ofreciéndole un dulce para que acepte. Más de 5 años es posible que ya los padres negocien, le ofrezcan algún regalo y logren su aceptación. Pero menores, necesariamente la recomendación es sedarlos. Requisitos mínimos para la realización de esta evaluación médico-legal. Se procurará que el reconocimiento médico-legal sobre integridad sexual deba ser realizado por 2 peritos como mínimo. En ausencia de otro, se puede realizarlo por un solo perito. En este punto, antes del 2007, era obligatorio que los certificados médicos legales sean firmados por 2 peritos. Con el nuevo Código Procesal Penal, que ya, bueno, ya no es tan nuevo, ya tiene ya sus años, ya tiene 13 años de vigencia en el país, ya no exige que sean 2 peritos, lo puede hacer uno solo. Pero este punto que está establecido en la guía médico-legal que se les ha dado al empezar el curso, revísenlo del año 2012, establece también de que uno solo lo puede hacer, y generalmente lo hacemos uno solo, pero la recomendación es de que tenga el perito por lo menos 5 años de experiencia para poder peritar este tipo de certificados a solas. A solas en el sentido de que solo lo firme él, no en el sentido que examine a solas. En eso debo dejar de hablarles en claro y nuevamente decirles, nunca se examina a solas en el sentido víctima y médico, que lo puedo yo peritar solo, pero con la víctima y su acompañante. Incluso cuando hablamos de acompañante, podemos, ahí como ven, puede incluso estar presente el fiscal, puede participar de la evaluación, puede verificar lo que estamos nosotros para que él tome conocimiento y le podamos explicar las lesiones que incluso está presentando. Entonces, este tipo de evaluaciones, pues, es un tipo de evaluación muy delicada y cuando ya veamos las prácticas, incluso yo les voy a exponer y dejarles en claro de que si un médico evalúa y tiene dudas, es mejor que lo manifieste, es mejor que lo diga, no, le informe al fiscal o a la policía que le ha solicitado, decirle, no, yo tengo una preparación limitada o ya lo examiné al niño o la niña y no estoy seguro de lo que tiene. Así es que yo mejor me inhibo de emitir un certificado y sugiero de que sea llevado a la capital de la provincia o a la capital de la región para que sea evaluado por un médico legista. Porque es mejor que expongamos nuestra limitación en este caso a que nosotros cometamos el hecho de tal vez acusar a una persona inocente de violación o en todo caso facilitar la impunidad de un delincuente. Entonces, otro tipo de evaluaciones estamos ahorita preparándolos con la lectura de lesiones, pero para este tipo de lesiones, la guía misma nos dice que para tener suficiente experiencia de peritar solos necesitamos 5 años. Y eso no dice del hecho, nos exime por el hecho de haber hecho la especialidad. Recuerden de que un médico con cirujano, ginecólogo, cuando egresa, puede decir que sabe hacer cesáreas, pero podrá decir que tiene toda la experiencia de que se le haya presentado durante sus 3 años de residencia como para que afronte todos los casos. No creo que haya visto todo. Entonces, igual hay una limitación y que según la guía, según algunos autores ya especializados, nos dice de que por lo menos en 5 años ya podrá haber tenido toda la experticia para poder emitirlo a solas. Para la realización de este examen, el reconocimiento médico legal deberá ser asistido por un personal capacitado, de preferencia femenino, no un auxiliar médico legal femenino. Se podrá contar además con la presencia de un familiar. Usualmente, yo por lo menos, yo siempre pido que esté un familiar, aún así sea adulta, aún así sea una persona de 30, 40 años, que esté un familiar aparte del personal que nos asiste. Nos asiste porque para la toma de exámenes necesitamos que nos asista con material para la higiene, si es que hay algo que limpiar, para poder hacer la toma de muestra, los hisopos, los sobres, dónde colocar la muestra. Entonces, siempre necesitamos este personal que nos asista, además el familiar que va a dar tranquilidad y va a dar seguridad a la víctima.
Es potestad que esté el fiscal presente. Siempre yo en lo posible les invito a los fiscales. Algunos han asistido, la gran mayoría no lo acepta. Entienden de que esto es bastante chocante, sobre todo a damas, el presenciar este tipo de evaluación. Si el reconocimiento es realizado por un solo perito, será obligatorio para el perito, dice, la realización de la perenización del RML. Esto también es, por lo menos en nuestro país, es un problema. En la guía lo establece. En la guía establece de que debemos perenizar para que, si es que hay dudas, podamos mostrar las fotos de lo que estamos nosotros aseverando. Pero acá, ¿cuál es el problema? Que no tenemos cámara, una cámara oficial o una filmadora, una cámara fotográfica en la que podamos registrar estas imágenes. Entonces, también tenemos un limitante logístico que nos impide perennizar. Y el otro es el hecho de que la víctima puede ser que no dé su autorización. Podamos tener la cámara, podamos tener todo, pero la víctima no da su autorización. Como van a ver, dentro de los ítems del consentimiento informado está el hecho de que consienta que tomamos imágenes de su cuerpo. Para todo RML sobre delitos deberá contarse con un ambiente consultorio adecuado, con buena iluminación, mobiliario e instrumental médicos adecuados. Miren, estos son los consentimientos informados. Acá tenemos el de menores de 14, el consentimiento para 14 a 18, y tenemos el de para mayores de edad. Vean que se consigna la división que está, médico legal que está evaluando, el lugar, porque puede ser de que está evaluando la división médico legal de Trujillo, pero estamos examinando en el Hospital Belén. La fecha, la hora, la persona a examinar, o sea, la víctima, representante. Acá estamos hablando, si es menor de edad, pues son sus padres, o un familiar que sea designado, o una persona que la autoridad haya designado, su DNI. ¿Y cuáles son los ítems? La presencia del personal acompañante o asistente, la edad aproximada, el examen de integridad física, lesiones, el examen de integridad sexual, genital y anal. Otros exámenes auxiliares que sean necesarios, registros fotográficos y o videos de los hallazgos del examen y la presencia de personal de capacitación. O sea, por ejemplo, que tengamos un alumno de medicina, un residente que esté presente. Recuerden que muchas víctimas no consienten. A ustedes, ¿cuánto seguramente les ha pasado? Igual a mí cuando estábamos de alumnos, que cuando estábamos en obstetricia o en ginecología, la paciente decía, por favor, no quiero que estén otras personas más que el médico. Y teníamos que simplemente salir del ambiente y no podíamos nosotros ni siquiera objetar nada. O decía, no, solamente consiento, pero que solo sean señoritas, no los varones. Entonces, imagínense esa limitación que tenemos a veces desde nuestra posición de varones para poder capacitarnos, para poder estar entrenados realmente a cabalidad para poder ejercer, pues, cuando esta persona lo necesite. No la podemos cuestionar, a pesar de que realmente nos está discriminando, pero no podemos. Tenemos que simplemente acatar su decisión. Y si no brinda, pues, consentimiento, lamentablemente tendremos que examinar a solas. Yo el año pasado sí pude ir con algunos alumnos que pidieron, y felizmente como eran alumnas no hubo ningún problema y sí pudimos hacer con algunas alumnas. Este año yo ya tenía la autorización para poder con ustedes hacerlo, pero lamentablemente la pandemia nos ha malogrado todos los planes. Finalmente, se deja constancia de haber recibido la información, ¿no? Dice yo, ahí colocamos es el nombre del representante legal o de la víctima, de que se le ha brindado toda la información para que brinde su consentimiento. Firma la víctima, firma el testigo o el familiar directo y firman los dos peritos si es que son dos los que están realizando el examen. Como le digo, lamentablemente, acá tenemos en la mayoría de divisiones un solo médico. Muchas veces es uno solo que es encima médico general. Ahorita, por ejemplo, estamos en concurso para que ingresen a trabajar nuevos médicos legistas y solamente se está pidiendo es médicos generales con 2 años de experiencia. 2 años, ¿qué significa? 1 año de serum y 1 año más de ejercicio profesional. Lo vamos a entrenar 30 días y luego de eso lo vamos a mandar a que simplemente empiece a peritar. Imagínense los errores que puede cometer.
Examen de integridad sexual. Hablamos pues del examen en sí que vamos a realizar, que vamos a verlo el día de mañana, que es el examen himenial, y el próximo martes, que es el examen proctológico o el examen anal. Hablamos de este examen que incluye dos exámenes más, que es el examen extragenital y el examen paragenital. Ahí encontramos pues los 4 exámenes que les estuve mencionando hace un momento y que prácticamente abarcan el 100% del cuerpo. Existe un quinto examen que incluye el examen de edad aproximada, que también hayan visto en el consentimiento informado, pero que yo ya lo he expuesto, incluso fue pregunta de examen, que por qué no lo aconsejo yo que se realice, es por el hecho de que determinar la edad aproximada de un menor es bastante difícil, sobre todo tomando en cuenta que nosotros no tenemos una escala adecuada. Los estadios de Tanner que muchas guías utilizan, inclusive la peruana, no es la guía adecuada. Los estadios de Tanner nos dan es desarrollo sexual, pero puede tratarse de una niña de 9 años que empezó a tener ya su menarquia, ha tenido una menarquia precoz, y a los 12, 13 años ya tiene pues un desarrollo completo. Tiene un Tanner D. Entonces, pero puede tratarse de una niña también de 3 años que todavía no tiene menarquia. Entonces vamos a encontrar un Tanner A. Entonces, eso no, ¿cómo lo diferenciamos? Podemos decir, esa niña de 13 ya es adulta, ya podríamos decir, sabe lo que ha sucedido, entiende lo que ha pasado. No, porque mentalmente todavía no es adulta. Entonces, que su cuerpo haya empezado a desarrollar no indica de que tenga ya una madurez mental para poder discernir lo que ha sucedido. Entonces, los estadios de Tanner nos dan pues un margen de error de más o menos 4 años. O sea, si yo según Tanner, yo más o menos calculo de que tiene 14, en realidad lo tengo que poner más o menos 4, lo que significa que tiene entre 10 y 18 años. Y si vamos a una niña, todos, sin saber los estadios de Tanner, podríamos dar ese margen, ¿no? De 10 a 18 años. Hasta el vigilante podrá decir que tiene entre 10 a 18 años. Entonces, ven que los estadios de Tanner realmente no ayuda para eso. ¿Cuál es el estudio que realmente ayuda, si es que queremos hacer? Es la evaluación odontológica, que nos da un margen de error de más o menos 1 año. Entonces, si necesitamos determinar la edad aproximada, debemos enviar a una evaluación odontológica para que nos determine por la presencia del primera molar o de la segunda molar, la cual tiene, como les digo, un margen de error de más o menos 1 año. Incluso si le toma una radiografía de esta molar, puede establecer, de acuerdo al grado de osificación, este margen puede reducirse hasta medio año, con un margen de error de más de medio año nada más. Entonces, eso es mucho más útil. Pero en la actualidad, la cantidad de personas que realmente necesitan evaluación de edad aproximada es poco. Desde que la RENIEC masificó el hecho de emitir DNIs a los menores, realmente ya todos los menores tienen DNI, y lo que vale ante una persona de que puede parecer de que tiene 11 años, que puede parecer que tenga 14, tiene 15, que la edad aproximada dice que tiene 13, que el médico dice que tiene 15, y demás evaluaciones, lo que vale es la documental. O sea, lo que vale es lo que está inscrito. Yo he tenido un caso de una señora que realmente tenía por lo menos 25 años, pero aparentemente los familiares, por evitar la multa que había hace unos años, le inscribieron cuando tenía algo de 12 años. Entonces, imagínense, según su DNI, parecía de que esta mujer había empezado a tener hijos como a los 3 años, ¿no? Tendría que ser el caso de la niña peruana, deben haber estudiado, de Alina Medina, que tuvo su hijo, es el caso más precoz que ha sido reportado en la historia médica, que ha tenido un hijo a los 5 años. Creo que incluso más precoz todavía tendría que ser. Entonces, lo que vale es la documental, con lo que la evaluación de edad aproximada pues queda reducido a algunos casos. La guía lo establece, por eso es que lo menciono. Incluso el consentimiento también lo menciona. Pero en realidad yo ya les estoy explicando que no lo hacemos,
Por lo menos yo no lo hago. Cuando me piden, lo que hago es informar de que vamos a derivar al odontólogo para que lo haga a la edad aproximada y realmente informe un dato que realmente sea útil. Finalmente, dentro de esta evaluación, pues, incluye estas zonas que les mencionaba, la zona extragenital que incluye todo el cuerpo, todo incluyendo las mamas. Este es un punto también de controversia porque algunos hablan de que las mamas deben entrar dentro de la zona paragenital, ya que la zona paragenital comprende las zonas cercanas a los genitales, zonas que se dice son las zonas erógenas, zonas donde las lesiones que encontramos no tiene índole de doblegar la voluntad de la víctima. Nadie le agarra puñetazos en los glúteos para que la persona se deje violentar, sino que si encontramos moretones en los glúteos, usualmente podemos suponer que son sugilaciones. Si encontramos escoriaciones, podemos pensar que son escoriaciones unguiales por sujetar los glúteos. Entonces, vean de que las lesiones que tienen estas zonas, que se dicen zonas erógenas, que son el monte de Venus, las caras internas del muslo, glúteos, son zonas de satisfacción sexual. Entonces, algunos autores dicen que las mamas debían incluir, incluso el cuello, porque en estas zonas son donde encontramos las sugilaciones. Nadie le ocasiona sugilaciones en el brazo, antebrazo, en la espalda, ¿no? Encontramos eso en las zonas erógenas. Y finalmente, de la zona pélvica se separa estas dos áreas, que es la zona genital, que incluye todo el periné, y la zona proctológica, que incluye la zona anal, que son los 4 exámenes. Acá tienen un gráfico donde separa el punto A es la zona genital y proctológica, el punto B es la zona paragenital y el punto C el resto del cuerpo. Acá en imagen tenemos un certificado de lo que anteriormente se denominaba honor, ¿no? En la actualidad ya sale con la letra CLS, contra la libertad sexual. Entonces, es muy similar al certificado que hemos visto ya con ustedes también, el certificado médico legal. Tiene una data en la cual se consigna pues los datos de lo que la persona nos dice que ha sucedido. Como les digo, lo más sucinto posible, no ahondando en lo que ha sucedido a la víctima. Luego tiene los antecedentes gineco-obstétricos muy importantes. Vamos a verlo eso cuando hablamos de IMEN, que conocer estos antecedentes pues más o menos nos centran en lo que nos va a venir durante el examen. Luego tiene el examen físico donde personalmente yo lo separo por los 4 exámenes, ¿no? Examen físico extragenital, examen físico paragenital, examen ginecológico o genital y el examen físico proctológico. Donde ya vamos a, cuando veamos las prácticas que corresponde a esta área, vamos a ver de que acá tenemos lo que yo le denomino los 5 pasos. Los 5 pasos en el área genital y los 5 pasos en el área proctológica. Una forma de sistematizar para que no nos olvidemos ninguna parte de la evaluación y esté contenida toda la información, tanto positiva como negativa. En las partes extragenital y paragenital, la persona nos dice, me han golpeado en el brazo, me han golpeado en la espalda, me han golpeado en la cara, en la cabeza, y examinamos esa zona. Pero no nos ponemos a buscar las lesiones en el resto del cuerpo, porque entendemos que la persona no tiene por qué estar mintiéndonos, porque no tendría que mostrarnos. Solamente en los detenidos lo examinamos completamente, desnudo. Pero en el caso del área genital y el área proctológico tenemos que examinar los 5 pasos, tanto positiva como negativamente. O sea, igual tenemos que hacer referencia negativamente si es que no lo encontramos. Finalmente emitimos una conclusión que refiere pues a cada uno de los 4 exámenes. Si encontramos lesiones extragenitales, consignaremos pues qué lesiones se ha encontrado. Igual si hay paragenitales, lo mismo a nivel genital, que hablaremos sobre el IME y otras lesiones, y a nivel proctológico si hay signos de coito contra natura. Eso también yo les he preguntado, que nosotros consignamos coito, porque cuando hablamos de coito estamos hablando de la introducción de un objeto dentro de alguna cavidad corporal, natural o no natural. Por eso es que existe el coito intermamario, el coito interglúteo,
el coito femoral. No necesariamente estamos hablando de una cavidad natural, sino puede ser una cavidad artificial o una cavidad temporal. Pero en cambio, cuando hablamos de cópula solamente se puede copular entre el pene y la vagina. Entonces, no se puede copular al ano, ni a la boca. Entonces, eso también ténganlo presente, que todas las cópulas son coitales, pero no todos los coitos son copulares. Aspectos legales de los delitos contra la libertad sexual. Acá tenemos el artículo del Código Penal, el 170, que se refiere pues a la violación de una persona. El que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal. Miren que dice acceso carnal, no dice quien penetra, no dice quien desflora. Quien obliga a tener acceso. Ya incluso hay un pleno casatorio de la Corte de Ayacucho, Corte Superior de Ayacucho, en el cual establece que no es exigible, dice, la penetración para hablar de violación sexual. Simplemente cruzar el umbral de los labios mayores ya implica, dice, violación sexual. Vean eso. Este es un pleno que ha salido de este año, donde ya pues realmente interpretan claramente este artículo. O sea, hablar de violación sexual no implica que haya una penetración, porque antes decían no, tiene que haber ingresado el pene para que pueda hablarse de violación. No. Y si es un dedo, un lapicero, si es un objeto, ¿cuántas denuncias ha habido por violación por una linterna, por una vara de ley? Policías que han sido denunciados porque a un homosexual le introdujeron la vara de ley. Entonces, no hablamos solamente del pene. Una persona que tiene impotencia trata de decir, no, yo soy impotente, imposible que yo haya cometido el delito. Yo al fiscal le he dicho, doctor, ¿el código qué dice? Dice que el que penetra, el código dice el que tiene acceso carnal. Entonces, no estamos hablando que sea necesariamente el pene el agente agresor. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza actos análogos, miren, actos análogos, como les dije, existe el coito intermamario, interglúteo, interfemoral. Entonces, no es necesario penetración para hablar. Introduciendo objetos y o partes corporales por alguna de las vías, de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Estamos hablando de adultos, mayores de 18. La pena será no menor de 12 ni mayor de 18 e inhabilitación conforme corresponda si la violación se realiza a mano armada o por 2 o más personas. Esto le aplica a lo que ha sucedido hace una semana. Miren, esos adolescentes que creían que por la edad que tenían libertad de hacer todo lo que querían, están enfrentando esta pena, 12 a 18 años. Y acá tiene otros agravantes, que la persona estaba en estado de inconsciencia para poder resistirse. Y ahorita van a ver que eso todavía peor, va a sumar todavía más a la pena. Entonces, ellos están ahorita peleando mínimo llevarse 12 años de cárcel. Si la violación se realiza, si para la ejecución del delito haya prevalido cualquiera de las posiciones de cargo que le da particular autoridad sobre la víctima o de relación de parentesco por ser ascendentes, cónyuges, descendente, hermano, de naturaleza de adopción o afines a la víctima. También aplica igualito. Si fuera cometido por personal penitenciario, a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Policía Municipal, vigilancia privada o en ejercicio de función pública. Eso, por ejemplo, los que somos funcionarios nos pueden aplicar, de que usando nuestro cargo cometimos el delito. Si el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual, también eso es un agravante. Si el autor es docente o auxiliar de educación en un centro educativo donde estudia la víctima, miren lo que sucede con algunos docentes que salen con sus alumnas, algo que yo mucho he cuestionado, incluso he tenido hasta colegas con los cuales hemos terminado amistad por haberle cuestionado el hecho de que salga con sus alumnos. Artículo 171, violación de personal en estado de inconsciencia o en estado de impotencia de resistir. Esto implica a personas que están inconscientes, pero por algún somnífero o por alguna sustancia. El que
tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal, o realiza actos análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos vías, primeras vías, después de haberse puesto en estado de inconsciencia, por haberse puesto, miren, o en la imposibilidad de resistir, será reprimido con pena privativa no menor de 10 ni mayor de 15. Miren, estamos hablando 15 años, cuando el autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia u arte, la pena será no menor de 12 ni mayor de 18. La 172 se refiere a personas que no pueden resistir, pero por tener alguna patología o un retardo mental. Entonces acá la pena es que comete por retardo, tiene capacidad de incapacidad de resistir, será reprimido con pena de libertad no menor de 20 ni mayor de 25. Miren, la pena ya se va agravando. Cuando el autor comete este delito abusando de su profesión, ciencia o oficio, la pena privativa de libertad no menor de 25 ni mayor de 30 años. Miren, acá les decía por qué estos jóvenes de la manada de Surco pueden agravar, porque acá hay competencia. Cuando una persona comete delitos, varios delitos, que sumados los use para, o sea, se sumen esto por el hecho de que le sirve para cometer un delito, le sirve para cometer el otro, el fiscal puede sumar la pena. Entonces acá ellos no cometieron esto, o sea, no lo pusieron en inconsciencia porque simplemente fue algo accidental, para que digan que no es competencia. Cuando es competencia quiere decir de que ellos lo han puesto en inconsciencia justo para cometer esto. Entonces acá tranquilamente la fiscalía le podría sumar esta pena más la pena anterior, con lo cual es posible de que puedan pedir 30 años, 18 más 12 acá, no, 15, 32 años, 32, 33 años de pena privativa como máximo a estos jóvenes. 18, creo que 18, 21 años nada más que tienen y estarían enfrentando una pena tremenda. 173, violación sexual de menor de edad. Este es el que aplica para los menores, el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras vías. Con un menor de edad será reprimido con las siguientes penas privativas. Si la víctima tiene menor de 10 años, la pena será de cadena perpetua. Si la víctima tiene entre 10 años de edad y menos de 14, la pena será no menor de 30 ni mayor de 35. Si la víctima tiene entre 14 y menos de 18, la pena será no menor de 20 ni mayor de 35. 25 ni a 35. Si el agente tuviera alguna posición de cargo o vínculo familiar que le dé particular su autoridad sobre la víctima o lo impulse a depositar en él su confianza, la pena para los previstos en los incisos 2 y 3 será de cadena perpetua. 174. Violación de persona bajo autoridad o vigilancia. Esto se da para los casos que están en los penales, en albergues. El que aprovechándose de la situación de dependencia, autoridad o vigilancia, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introduce objetos por alguna de las partes, o en caso, mire, persona colocada en un hospital, un asilo, u otro establecimiento similar que se le haya, dice, determinado o recluido interno, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 7 ni mayor de 10 años, e inhabilitación de 2 a 4 años conforme al artículo 6, inciso 2, 1 o inciso 3. La 175 de seducción, en realidad este artículo sigue en el código, pero ya no se aplica, ¿no? Este es el caso de que el que comete mediante engaños, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introduce objetos en las partes del cuerpo por alguna de las vías a una persona de 14 y menos de 18 será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5. Esto es lo que sucede pues a adolescentes que son engañadas y los llevan a un hospedaje o la enamoran, ¿no? Pero acá, por ejemplo, no aplica el caso de que sea un familiar. Si es un familiar, ahí es el agravante en el menor de edad y eso, como vimos en el artículo anterior, en el 173, ya la pena no aplica. Estamos hablando de que un adulto seduzca, enamore a un menor. Pero respecto a este punto, les mencioné hace un momento de que un pleno casatorio de Arequipa ha establecido pues de que a los 14 años ya un adolescente tiene cierto discernimiento para darse cuenta si está o no siendo engañado.
Entonces, si él, un adulto, lo lleva con algunos engaños, lo dice que se va a casar y demás cosas, ya en realidad no se está penalizando este punto. Vean que este artículo habla de 14 a 18. Ya les dije que el Estado cautela la indemnidad. Menores de 14 años no aplica esto. Menores de 14, aún así, el menor declare y diga yo estoy enamorado, que yo quise y todo lo demás, es sancionado de acuerdo a lo que establece el Código Penal, porque es violación. Y finalmente acá tenemos los artículos que corresponden a actos contra el pudor. El 176, el que sin propósito de tener acceso carnal, que establece en el artículo 170, con violencia o grave amenaza realiza sobre una persona u obliga a esta a efectuar sobre sí misma o sobre terceros tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5. Acá pues incluye todos estos casos que, por ejemplo, hay tocamientos en la calle, frotamientos y demás cosas de los froteuristas, ¿no? Que son bastante comunes en la sociedad. La pena no menor de 5 ni mayor de 7 se establece si el agente se encuentra en los agravantes previstos en el 170, en el caso de violación sexual. Si la víctima se hallase en los supuestos del 171 172, que es de menores, y si el agente tuviera, dice la condición de docente, auxiliar o víctima, o tuviera vinculación, perdón, académica que le confiera autoridad sobre la víctima. También ahí es un agravante. Y acá finalmente tenemos el artículo sobre los actos contra el pudor, el otro artículo que establece cuando se cometió este tipo de delito, pero sin la intención. Dice, el que sin propósito de tener acceso carnal, dice, que lo regula el 170, realiza un acto con un menor de 14 años, obliga a este a efectuarse estos tocamientos. También pues establece una pena de menor de, si tiene menor de 7 años, con pena de no menor de 7 ni mayor de 10, si la víctima tiene entre 7 y 10 años, con pena menor de no menor de 7 ni mayor de 9 años, si la víctima tiene entre 10 años a menos de 14, con pena no menor de 5 ni mayor de 8 años. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el párrafo del 173, que es de violación de menores o acto contra, tiene un carácter de degradante o produce grave daño a la salud física o mental de la víctima, que este agente pudo prever, la pena será no menor de 10 ni mayor, y no menor de 12 años de pena privativa de la libertad. Y el 177, que son las formas agravadas. Las formas agravadas acá, miren, establece todos los artículos que si es que producto de todo este hecho, la víctima puede haber tenido una lesión severa o que puede haber llevado incluso hasta la muerte. Acá establece pues de cadena perpetua como consecuencia de este hecho y que el agresor pudo haber previsto, pudo haber prevenido. Bien, eso sería todo, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna?